Nuestra barra de programación de Liderazgo Anáhuac. Martes a viernes, de 11 a 1 de la tarde, por Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Radio Anáhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarlo en esta mañana de jueves. Son las 11 de la mañana en la Ciudad de México, 10 a.m. en Tijuana y Mazatlán, 12 de la tarde en Nuevo Laredo y Cancún. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz, su seguro servidor, y usted escucha De Empresario a Empresario. Saludamos a nuestra audiencia y muchas gracias por sintonizarnos en nuestra frecuencia radiofónica, el 1670 de AM, en Radio Anáhuac, Eleva los Sentidos, y te invitamos a que navegues en nuestro sitio digital. Búscanos en nuestra plataforma digital www.radio.anahua.mx, o si lo prefieres, búscanos en nuestras plataformas digitales, en Facebook y YouTube, búscanos como Radio Anáhuac. Le tengo los temas más relevantes para los modelos de negocios y también lo invito a que se comunique a la línea empresarial. Mándeme sus preguntas vía WhatsApp al 55 38 79 56 10, o si lo prefiere, escríbame un correo empresario@anahua.mx para estar en comunicación y apoyarlo en su modelo de negocio. Escríbame, opine qué piensa de nuestra propuesta de valor empresarial que se genera aquí en la Casa de los Líderes de Acción Positiva. Pues es un gusto saludarlos, estimado auditorio, como todos los jueves, transmitiendo aquí en vivo en nuestros estudios de Radio Anáhuac. Y vamos a comenzar el programa con este boletín que nos acaba de hacer llegar Banxico, el Banco de México, referente a la economía. Según Banxico, nos informa que en el informe trimestral recortaron la expectativa de crecimiento económico para 2024, pasando de 2.8 a 2.4. El nuevo intervalo va de 1.9 a 2.9 en el PIB. Entonces, es para que usted tome sus precauciones, vea cómo está su modelo de negocio, sus presupuestos, cuáles son sus presupuestos, su modelo de negocio, su plan de negocios, sus expectativas económicas y, por qué no, de utilidades, para que los vaya usted viendo cómo va generando el cambio adentro de su organización con la información económica que está sucediendo en nuestro país. Pues el día de hoy vamos a estar platicando, estimado auditorio, de los riesgos relevantes en los negocios en México, perspectiva actual y estrategias de mitigación. Por tal motivo, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el contador público certificado, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Adolfo, bienvenido a De Empresario a Empresario y Radio Anáhuac. No, muchas gracias, mucho gusto, José Luis, y un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Estimado Adolfo, un tema tan importante que nuestro ecosistema empresarial es dinámico, va creciendo, todos los días sale información que mueve, que cambia las estrategias ideadas, desarrolladas en los modelos de negocios. Y como preludio, permíteme, estimado Adolfo, compartir información del INEGI, este estudio de la demografía de negocios que nos establece el INEGI, que se estima que durante de mayo, escuche usted radio escucha, ciberescucha, empresario. Según el INEGI, se estima que durante mayo de 2019 y mayo de 2023 nacieron 1.7 millones de establecimientos, cifra superior con respecto al estudio de 2021. A su vez se compara con datos de 2019, donde 1.2 millones murieron. Entonces, es ahí la importancia. Entonces, de mayo de 2019 a mayo de 2023, aumentó la proporción de establecimientos que nacieron en comparación con lo establecido en estudios previos. Es muy importante tener este indicador para que usted como empresario vaya teniendo esa sinergia, qué hacer, qué no hacer, cuáles son las áreas de oportunidad, qué debemos de hacer, qué debemos de implementar en nuestro modelo de negocio para prevenir, disminuir alguna contingencia que pueda ocasionar algún tipo de situación que pueda estar en riesgo, que pueda contemplar una situación de esta naturaleza. Entonces ya tiene usted ahí esos datos para que usted pueda tener más información y tener qué hacer y qué no hacer. Estimado Adolfo, ante estas circunstancias del ecosistema empresarial
de nuestro bello México, que es dinámico, ¿cómo podemos darle lectura a esta situación? Fíjate, José Luis y Radio Escucha, de verdad que es un placer de nuevo saludarlos. Y uno de los puntos que quiero hacer un enlace precisamente con los puntos que estás diciendo del ecosistema, desde el punto de vista de cómo está la reducción del PIB que está generando ahora y cómo está generándose también el incremento de negocios. Y déjame decirte, también la reducción o muerte de negocios, porque eso es algo mucho muy importante, es precisamente el tema que nos atañe el día de hoy, que es precisamente de cómo generar estos riesgos, cómo mitigar, cómo ligar los riesgos a lo que es la estrategia del negocio empresarial y la estrategia del negocio empresarial al mundo moderno, al mundo mexicano, que lo quisiera plantear de esto. Y hablando un poco de antecedentes, porque hay que saber de dónde viene toda esta parte de riesgos. Toda la parte de riesgos inició ya desde sus ayeres de puntos de cómo mitigar los fraudes, de cómo ver que los fraudes se están generando, cómo está llevando a cabo y generar ciertas regulaciones precisamente para ello y ciertos análisis. Eso conllevó, obviamente, a que se hicieron varios estudios. Ustedes saben los temas que hubo de Enron, de desaparición de firmas, etcétera, etcétera, de contadores, pero algo mucho, muy importante fue el generar una relación de que cómo los riesgos deben de estar apoyando a la operación. Y uno de los que tomaron en primera instancia fueron los bancos, o fueron los reguladores de bancos, o todas las compañías que están reguladas, y más que todo hasta los propios seguros, de cómo los riesgos que estaban generando dentro de las compañías tenían que mitigar y tomar decisiones de cómo hacer su área comercial, de cómo llevar a cabo sus reservas y cómo informar a sus accionistas. Entonces, estos riesgos se convirtieron en un parte ya no solamente regulatorio, sino también financiero. ¿Qué pasa hoy en día? Ha evolucionado de una forma tal los riesgos que ya se genera una administración de riesgos corporativos. ¿Y qué es esto? En otras palabras, la administración de riesgos corporativos es analizar a la empresa desde su estrategia hasta su ejecución. Cómo la operación, qué es lo que puede pasar, qué es lo que se puede generar para hacer 3 puntos fundamentales. Primero es identificar aquellos riesgos, identificar aquellas situaciones que te quitan el sueño, aquellas situaciones que pudieran estar posiblemente desvirtuando la parte de los objetivos que tú tienes planteados. Ya que los identificaste, hay que evaluarlos. Hay que darle su ponderación de decir cuál es importante y cuál no es importante, qué es lo más probable que vaya a ocurrir o que no vaya a ocurrir con respecto a estas situaciones que impiden llegar a tus objetivos, y finalmente mitigarlos. Mitigarlos debe decir, los riesgos nunca se van a quitar. Los riesgos llegaron para nacer, llegaron para evolucionarse, llegaron para subsistir, pero hay que buscar la forma de mitigarlos, la forma de contrarrestar, y si tú no puedes solo, tienes que ver con quién los compartes, tienes que ver si los aceptas inclusive el riesgo por alguna situación que está llevando a cabo. Esto es importante porque estas contingencias, como bien lo refieres, al final del día existen ahí, pueden ser un factor interno o externo dentro de la organización, dependiendo si hablamos de factores macroeconómicos, no los regulo yo, pero sí me afectan. Un factor interno, mi capital humano, no actualización de los presupuestos, no actualizar mi plan de negocios, no tener fuentes de financiamiento, algo que ocurra, que se involucre o que afecte en la línea de producción de mi organización, puede ser sujeto a estas contingencias. Totalmente, José Luis, y algo muy importante es precisamente de cómo estos riesgos hay que enfocarlos a ciertos parámetros, de cómo estos riesgos afectan tu operación, cómo los riesgos afectan la parte financiera, la parte tecnológica y la parte regulatoria. Si tú estás considerando estos 4 grandes factores, que casualmente son los objetivos de control interno, realmente estás enfocando a lo que está generándose adentro y fuera de la organización. Y esto nos da pie para que también tenemos una área de oportunidad en la alta dirección. Pensemos como contadores, es que muchas veces cuando evaluamos, leemos un estado financiero, pues siempre el accionista te dice, oye, capital social, ¿no? Utilidades, analicemos el capital social, pero cuando yo socializo con los amigos empresarios en cámara, digo que el rendimiento sí es importante, el
leer las utilidades, el resultado del ejercicio, estas circunstancias. Pero es como su nombre lo dice, ese es el resultado del ejercicio. Pero la operación del día con día, la interrelación del capital humano, de estos factores internos, externos, macroeconómicos, políticos, financieros, sociales, irrumpen, tecnológicos, irrumpen en tu modelo de negocios. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que uno de los puntos que nosotros como contadores públicos tenemos que tener muy, muy en cuenta es no puedes hacer tu trabajo, ya sea un auditor independiente, ya sea un consultor, ya sea un fiscalista, ya sea cualquier ámbito que tú te desarrolles o inclusive el contador de la empresa, no te puedes desarrollar si no entiendes la estrategia del negocio. La estrategia del negocio irrumpe a lo que tú vas a estar generando. La norma que tenemos dentro de los auditores externos, obviamente ya va más allá de solamente saber si está bien o no está razonablemente correctas tus cifras, sino tienes que hacer tu plan y tu estrategia de auditoría partiendo de cómo está el negocio, de cómo está la estrategia estar generando. Y no te digo los consultores. Los consultores, si cualquier proyecto de un servicio de end-to-end o de lo que estás generando, no sabes hacia dónde va el negocio, no vas a dar el valor agregado que pretende tu cliente, ya sea interno o externo. Esto es muy importante porque en este estudio de la demografía de negocios que publica el INEGI, que es pública, que lleva varios años, los gobiernos de nuestro bello México haciendo este análisis y estos estudios, digo, hay otras metodologías. Pero hablando de esta en particular, también se observa, estimado Adolfo, que el desconocimiento de la ley, el desconocimiento del tema financiero, el desconocimiento de los costos, digo, hablar de utilidades es muy bonito. Hablar del tema fiscal, que nos cite el empresario para ver cuál es la regulación fiscal, es inherente, forma parte del día con día del quehacer del contador público. Pero hacer un centro de costos, en donde hay veces que hay empresarios que no conocen sus costos, y una frase que también me gusta citar mucho, es de que el empresario que no conoce sus costos, no conoce su empresa. Sí, totalmente. Fíjate que en materia de riesgos, precisamente hay una situación que le llamamos el modelo de las 3 líneas. Cuando un empresario no tiene conocimiento de la parte fiscal o cosas así, yo te diría, ¿hasta qué punto tiene que saberlo? ¿Hasta qué punto tiene que profundizar con ello? Por eso es el modelo de las 3 líneas. El modelo de las 3 líneas es saber los riesgos, quién mitiga esos riesgos y quién es responsable de esos riesgos. Y precisamente la primera línea que se genera es la operación, la gente, los usuarios que tienen ahí. Si el fiscalista dentro de la empresa no conoce sus situaciones fiscales a profundidad, pues obviamente su primer línea está abierta. Es como el fútbol americano, ¿no? Imagínate que está el linebacker y pues ahora sí que sobrepasa y entra toda la situación hacia el quarterback. Precisamente, si hay una fortaleza tanto del el conocimiento, de la tecnología, de los controles que tiene interno dentro de esta primer línea, de los usuarios, ya ves contador, ya ves usuario, ya ves director de lo que sea, realmente va a mitigar mucho este punto. El segundo es, pues obviamente las partes de todas las políticas y procedimientos que se generan. O sea, un ente, ya háblese una administración de riesgo, un comité de administración de riesgos, un comité de auditoría, un departamento de control interno, etcétera, etcétera, son los que dan las políticas y las bases para cómo tiene que actuar la primera línea, los usuarios. Entonces, cuando ya sabes que tienes gente idónea, gente correcta, y que tienes la parte de que las políticas y procedimientos están revisados, analizados y eficientados de una forma eficiente con respecto a lo que está generando, entonces esta segunda línea ya empieza a funcionar de una forma muy interesante. Y hay una tercera línea, que son la auditoría interna. La auditoría interna donde te dice, oye, a ver, tú operas diario, tú operas de acuerdo a las políticas que te emanó la segunda línea, pero aquí yo estoy internamente para ver que se ejecute en forma rápida, etcétera, etcétera. Hay algunos estudiosos que dicen que hay una cuarta línea que son los auditores externos, válido, pero yo te diría, las 3 líneas de defensa para mitigar los riesgos son indispensables en cada una de las organizaciones. Y esto es muy importante porque siguiendo la línea,
que se considera el auditor externo como una cuarta línea, pensando que no todas las organizaciones necesitan un dictamen fiscal para tener un auditor externo. Es más susceptible que dentro de mi organización cuente yo con un departamento de auditoría interna que sea ese brazo que está checando precisamente que se cumplan estos estándares previamente establecidos por la alta dirección. Sí, totalmente. Y mira, la verdad es que también depende mucho el tamaño de la organización, de la institución que tú estás manejando, porque no todos tienen que tener un departamento de auditoría interna, pero si alguien tiene esas funciones, alguien sabe de cómo hacer ciertos monitoreos, de cómo hacer ciertas situaciones que están generando, y eso te convierte en auditor interno casualmente. Es una autoevaluación de control que está llevando a cabo, o hay veces que el mismo auditor externo, aunque no dictamines fiscalmente, pero sí dictaminas como mejor práctica a tu empresa para un crédito bancario, para situaciones de financiamiento, etcétera, etcétera, pues la verdad es que luego se puede convertir en una tercera línea que hay que cuidar los conflictos de interés. Eso es importante. Y la independencia, perdón. Es muy interesante este tema, digo, y también le da certidumbre a los stakeholders. Si se llega a dictaminar de manera voluntaria, eso le da certeza de que sin que estés obligado, voluntariamente solicitas la firma, la evaluación de tu organización, y eso hacia el sector externo, pues deja muy buena sensación de que las relaciones comerciales o el interés hacia tu organización tienen las buenas prácticas, porque viene a estar representado por la firma de un contador público certificado para que extienda este dictamen. Con estos comentarios, estimado auditorio, llegó el momento de hacer el primer corte. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo de empresario a empresario a través del 1670 DM en Radio Anáhuac con el tema riesgos relevantes en los negocios. Tenemos de invitado aquí en cabina al contador público certificado Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Vamos a hacer un corte. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Regresamos. Comunícate al WhatsApp 5538-795610. O al correo empresario@anahuac.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. No te pierdas Reporte Anáhuac, especial elecciones, el análisis, la crítica y las conclusiones que arrojaron los resultados de las elecciones. 3 de junio, de 7 a 10 de la mañana, con la participación de Guillermo Torres Quirós, Arturo Corona, Nicole Huerta, Andrea Urruzquieta, Jorge Arias y Marco Macías. Conduce Jorge Santa Cruz. Reporte Anáhuac, especial elecciones. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Reporte Anáhuac. Cada lunes, miércoles y viernes, el Reporte Anáhuac llega con un equipo de profesionales que le dan voz a la noticia. Voz a la noticia. Con Paco Trejo en Radio Anáhuac de 8 a 9 de la mañana. Reporte Anáhuac. El espacio informativo de Radio Anáhuac con Paco Trejo. Tienes una cita con el doctor José Israel León Pedrosa en Salud Dando. Te esperamos en el consultorio. Alexa, ¿cuándo es mi cita? Viernes 10 de la mañana. En Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Aquí inicia contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Si ves un incendio forestal, repórtalo. Al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Estamos de regreso de Empresario a Empresario. De Empresario a Empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.
Listo, amigos, ya estamos de regreso de Empresario a Empresario, como todos los jueves. Sigan mandando sus consultas, sus preguntas a la línea empresarial 55 38 79 56 10. El tema de hoy, riesgos relevantes de los negocios en México. Estimado Adolfo, siguiendo con los ejes del programa, ¿qué otros riesgos tú percibes que el empresario debe de poner atención y digo, la situación que ni mandada a pedir en un entorno económico, político y social como el que estamos viviendo actualmente? No, claro que sí, mi estimado José Luis, y mira que me voy a enfocar en este punto a estudios. Estudios, ¿por qué? Porque para tener ahora sí que la información correcta y la información hacia dónde podemos estar generando, también hay que llegarse a ciertos estudios que están llevando a cabo. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en recientes estudios que han emitido las firmas de contadores más importantes dentro de México, las llamadas Big Four. Big Four. Uno de los puntos que me llamó la atención recientemente es que el 44% de los empresarios mexicanos consideran que su plan estratégico no dura más de 10 años. Es más, dentro de ese 44% están seguros que dura entre 3 y 5 años su plan estratégico. Y no tanto un plan estratégico hacia dónde está la visión del negocio, sino un punto que les afecta es dónde están las situaciones que le van a afectar llegar a esa estrategia. Y esos son los riesgos. Es correcto. Y entonces, pues, no solamente son los temas macroeconómicos, financieros, geopolíticos, etcétera, etcétera. Estamos inmersos de 1000 cosas que nos pueden perjudicar. Pero cuando un empresario mexicano piensa de esa forma, hay que ver hacia dónde entonces debe dirigir sus esfuerzos. Y dentro de todos estos puntos, y me hice la tarea de revisar varios estudios del World Economic Forum, del Instituto Americano de Autores Internos, de las Big Four, del Consejo de Coordinador Empresarial, etcétera, etcétera. Y haciendo un análisis y una sinergia dentro de esto, llegué a la conclusión, como especialista de riesgos, de que hay 5 principales riesgos que están en la mente del empresario mexicano. Y el primero que fue, obviamente, es toda la parte tecnológica. No podemos estar fuera de ello. La parte de transformación tecnológica, no solamente desde el punto de vista qué son las herramientas que nos están apoyando, sino mucho parte también de la ciberseguridad. La ciberseguridad es uno de los principales riesgos que nos están afectando el día al día y cómo va a impactar también la parte de inteligencia artificial a todo el proceso de negocio. Al proceso de negocio, ¿por qué? Porque el empresario que está buscando, el 60% del empresario mexicano que está buscando, es que la inteligencia artificial apoya la eficiencia de los procesos. Y nada más el 20% de ellos consideran que se van a reducir los empleos con inteligencia artificial. Fíjate qué situación, ¿no? Tenemos. Cuando muchos de los puntos, si hemos revisado varias publicaciones, varios artículos donde dice es que la inteligencia artificial va a reducir los empleos, va a eliminar a los contadores públicos porque son repetitivos, etcétera, etcétera. Cuando ves esta estadística, ves alguna situación de razón donde tienes que tener la inversión, precisamente donde debe estar generado. El segundo punto de riesgos que estamos viendo es el cambio de hábito de consumo. El cambio de hábito de consumo, no solamente en México, sino en el nivel mundial, es muy importante. El cambio de hábito de consumo está en una forma expedita, en una forma de que ya no tengo que estar físicamente o localmente en un establecimiento para que yo consuma. Yo les pregunto a todos los radioescuchas, ¿cuántos compran a través de plataformas digitales? Y todos son bots, todos son la inteligencia artificial que está atrás de eso. Entonces, este cambio de hábito de consumo es muy importante y que afecta directamente a la forma de comercialización y a la estrategia de comercialización de cada una de las empresas, sea el giro que sea, ya sea institución, ya sea una farmacéutica, ya sea una financiera, ya sea la que sea que se está generando. El tercero, obviamente, que no puede estar desligado son las nuevas regulaciones. Las nuevas regulaciones, yo lo veo desde el punto de vista que el empresario mexicano lo ve desde cierta óptica de qué es lo que va a pasar
después de junio, qué va a pasar con las políticas económicas que van a establecer dentro de los siguientes 2 años, dentro de nuestro cambio de gobierno, qué es lo que va a establecerse externamente, porque las nuevas regulaciones no solamente afectan a cuáles son las situaciones que están en México, sino también impuestos globales, MLI, etcétera, etcétera, que están llevando a cabo. Entonces, ¿cómo me va a afectar con respecto a eso? Tratados internacionales, etcétera, etcétera. ¿Cómo le va a afectar la estrategia y la organización de mi punto? Y te estoy hablando de riesgos. No te estoy hablando de situaciones que van a suceder. Pero sí, cuando tú identificas cada uno de estos factores, entonces está llevando a cabo lo que estamos generando. Situación geopolítica y macroeconómica no puede estar fuera de todo este tema. Y por último, yo te diría que es la situación más importante desde mi punto de vista que los empresarios deben de estar llevando a cabo. Y es analizar el cambio climático y analizar cuál es la regulación de la sustentabilidad y ambiental que puede afectar a la visión de mi negocio. Son situaciones que parecen lejanas, son situaciones que parecen que está llevando a cabo, pero cuando tienes unos puntos de falta de agua, cortes de energía, situaciones de reporte obligado ya a compañías que van a estar cotizando en bolsa, y todo esto, ver cuál es el impacto de huella de carbono que tiene que tener tu compañía, son situaciones que te cambian tu expectativa y tu forma de cómo generar los negocios. Esto es muy importante. Ahora que citas a las Big Four y a estas nuevas tendencias de circunstancias que pueden afectar a los negocios en nuestro bello México, estaba estudiando, estaba echándole una leída, citando a los Big Four, al Deloitte, al estudio de Nearshoring en México, donde se estima que para 2025 el país recibirá más de 30,000 millones de dólares en inversiones por reubicación, impulsando las exportaciones hasta alcanzar el 50% del PIB en mediano plazo, superando la cifra actual del 40%. Sin embargo, para capitalizar esta oportunidad, se deben de abordar desafíos claves en materia de sostenibilidad, ya que los clientes de exportaciones mexicanas exigen que los productos tengan menor huella de carbono y cumplan con estándares ambientales, sociales y de gobernanza. Sí, fíjate que uno de los puntos que tenemos en el Colegio de Contadores Públicos de México es precisamente adentrarnos y dar capacitación de qué es lo que está pasando dentro del nearshoring, dentro de criptomonedas, dentro de compañías fintech, dentro de no solamente la parte fiscal, que es muy importante, la parte contable. Pero no es la única. No es la única, gracias a Dios no es la única. Los contadores tenemos un ámbito mucho más grande. Yo no soy fiscalista, por eso lo digo, pero la verdad es que sí, uno de los puntos que nos hemos adentrado es no solamente de aspectos técnicos del día al día tenemos que estar llevando a cabo, sino de lo que viene. Y lo que viene es el nearshoring. Cómo le está impactando, cómo está generando. Dentro de mi ámbito profesional, con lo que yo genero para la asesoría de mis clientes, yo te puedo decir, el nearshoring, una de las cosas que hay que identificar como empresario mexicano, es precisamente qué es la oportunidad que tengo o que puedo dejar de tener por esta situación de nearshoring. ¿Por qué? Porque ahorita el nearshoring está llegando la inversión, que casualmente no es China, sino viene de otros países. Obviamente van a generar productos, van a ser la parte de cadena de suministro de esas compañías chinas para que entonces sí pueda generarse un nearshoring en una forma exponencial. Pero si no tenemos los apoyos, no tenemos las situaciones gubernamentales, de leyes y reglamentos para que todo esto se genere, vamos a caer en unas inversiones inmensas que van a ser naves industriales importantísimas en el norte, pero si no tenemos los estímulos, realmente es un tema que vamos a tener naves industriales fantasmas. Es muy interesante. En tu práctica profesional, en tu día a día, como profesional de la contaduría, como presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, te consultan, te preguntan, ¿está sobreregulado el mercado mexicano? Fíjate que sí es una pregunta constante, y cuando vemos regulaciones de otros países, la verdad es que yo te diría,
hemos estado en un proceso de identificación y reducción de regulación. No es el óptimo, pero sí se ha venido trabajando y ahí sí, lo pongo sobre la mesa, sí hay situaciones que hemos, como país, como gobierno, se han reducido y se han eficientado. Nos falta todavía en los puntos, nos faltan ciertas situaciones, pero algo que hay que considerar muy importante. La regulación, dependiendo cuál regulación, si es una regulación para establecimiento de una empresa o es una regulación para identificación de reservas para un banco, cualquier compañía que esté regulada, cosas así, es diferente y tiene su razón de ser. Si es para establecimiento de una empresa, pues obviamente tienes que transformarte totalmente la regulación hacia la parte digital. O sea, ya no es posible que tú tengas que presentarte en una oficina gubernamental para hacer cierto trámite, cosas así, y ahí sí está sobreregulado. Todavía tenemos unos avances lentos con respecto a ello. Está modificándose, está generándose, pero lo que yo te diría es, hay regulaciones mucho más fuertes en el extranjero y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque la pyme todavía le falta concientización de que esta regulación llegó para quedarse. Y tocas un tema muy importante, la innovación digital no es nueva. Han surgido empresas digitales, lo platicamos un poquito antes de entrar al aire. La misma Universidad de Anáhuac, que desde hace 9 años ejecutó un programa de innovación de Lean Startup aquí en México, impulsando el emprendimiento de base tecnológica, el emprendimiento de alto impacto, la adopción de la tecnología, toda esta parte, toda esta brecha digital. Pero va de la mano este conocimiento con que también nuestro México tenga conectividad, tenga internet. De otra manera, pues no hace sentido, ¿no? Podemos citar también aquí estudios del tema de la inclusión financiera, que cuánta gente no está bancarizada, pero van en el mismo tenor, que México a lo largo y ancho del país, pues son susceptibles, son diferentes. Por eso los estados donde tienen pues más factores de crecimiento macroeconómico, se dan estos brotes, se dan estas disrupciones, se dan estas adopciones de la tecnología digital, la brecha digital, la inclusión digital, pues abarca más a la población, a los empresarios se ven favorecidos con este tema, ¿no? Ejemplo, las startups, las fintech que ya llegaron para quedarse, que ya desde Infinovista saca ese reporte, se ve cómo va creciendo este tema, pero no todo, ahora sí, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? En nuestro bello México, ojalá pudiéramos permear este cambio, digo, y este ejercicio que estamos haciendo aquí en Radio Anáhuac, con la presencia del contador público, Adolfo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, sirva como un ejercicio para fortalecer, empoderar y abonar al modelo de negocios digital, porque es una brecha digital que también se tiene que reducir y aportamos un granito de arena. ¿Qué consejo les darías aquí al empresario? Sí, efectivamente sí hay una falta de tecnología y digitalización con respecto a ello, pero yo lo que te podría decir es, hay que aprovechar lo que se tiene, hay que aprovechar las mejores prácticas, hay que aprovechar las situaciones que el entorno nos da en forma digital. La inteligencia artificial es un parteaguas que hay que aprovechar el día de hoy. ¿Por qué lo digo? La inteligencia artificial no es una situación de que pues vamos a generar robots y que nos van a llevar a cabo toda la producción de una empresa, sino más bien es un parteaguas de conocimiento para la toma de decisiones. Aprovechar la situación digital, ver qué operaciones se pueden digitalizar para ser más eficientes y tener más allegado a tu mercado. Eso es lo que yo te podría decir como una de las principales recomendaciones que yo podría dar. Esto es muy interesante porque dentro de la organización tendremos que estar también permeando el cambio hacia la organización, hacia la cultura organizacional del ciclo de Deming. Planear, actuar, corregir y lo que haya que volver a planear, pues lo volvemos a hacer para que se vuelva un área de oportunidad virtuosa a favor dentro de la organización. Sí, totalmente. Y uno de los puntos es también monitorear. O sea, monitorear todo eso que acabas de comentar, ver qué es lo que está funcionando, cómo no está funcionando y ajustarlo. Porque en el momento que sí mido, pues obviamente ya conocemos lo que no se mide, no se puede mejorar, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que es cierto. Es cierto porque en el momento que yo estoy
analizando lo que está pasando basado en lo que debería de pasar, entonces ahora sí tengo la oportunidad de corregir inmediatamente. Y déjame decirte, la tecnología nos da esa gran oportunidad. Y son circunstancias que nuevamente debemos de estar permeando el cambio dentro de mi organización, porque mi modelo de negocio, la alta gerencia, la alta dirección, pensemos que el 98, 99% de las empresas que hay en nuestro México son pymes, ciertamente, pero no las inhibe de estas circunstancias tecnológicas, hablando de estos temas de modelos de negocios, de la adopción de la tecnología y de la innovación para circunscribirse, adaptarse a las nuevas tendencias, a la economía 4.0. Digo, hablamos de la economía del conocimiento, no podemos dejar afuera nada de estos factores que estamos platicando hoy día. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo de empresario a empresario a través del 1670. Llegó el momento de hacer nuestro segundo corte. Te invitamos a que sigas mandando tus consultas, tus preguntas a la línea empresarial, recordándote que tenemos en cabina al contador público certificado Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Vamos a hacer un corte y regresamos. Comunícate al WhatsApp 5538-795610. O al correo empresario@anahuac.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Radio Anáhuac. En esta carrera llamada vida, juntos recorremos el camino colaboradores y empresarios, haciendo productos y servicios que son parte importante para ti y tu familia. Por eso las empresas son importantes, ya que generan 8 de cada 10 empleos. Sigamos colaborando juntos, porque tu meta es nuestra meta. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Para los que les gusta capítulo por capítulo, los maratones, la comedia, suspenso, drama, la situación, horror, ciencia ficción y la vida misma, hablemos de series, pero en serio, con Licha Hernández. Todos los lunes a las 5 de la tarde por Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Reporte Anáhuac. Cada martes y jueves, el reporte Anáhuac llega con un equipo de profesionales que le dan voz a la noticia. Voz a la noticia. Con Miguel Ángel Corona en Radio Anáhuac de 8 a 9 de la mañana. Reporte Anáhuac. El espacio informativo de Radio Anáhuac. Con Miguel Ángel Corona. Espacio con expertos que te llevarán a través de una forma diferente a acercarte a la lectura. No te pierdas, por escrito, en Radio Anáhuac todos los miércoles a las 4 de la tarde. No te pierdas Reporte Anáhuac, especial elecciones, el análisis, la crítica y las conclusiones que arrojaron los resultados de las elecciones. 3 de junio, de 7 a 10 de la mañana, con la participación de Guillermo Torres Quirós, Arturo Corona, Nicole Huerta, Andrea Urrusquieta, Jorge Arias y Marco Macías. Conduce Jorge Santa Cruz. Reporte Anáhuac, especial elecciones. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Radio Anáhuac. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Estamos de regreso de empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listo, amigos, ya estamos de regreso en su programa de empresario a empresario, platicando el día de hoy de los riesgos relevantes de los negocios en México, perspectiva actual y estrategias de mitigación, con nuestro invitado, el contador público Adolfo Ramírez Fernández del Castillo. Estimado Adolfo, pues ha llegado el momento de estar platicando de las estrategias de mitigación. Nos llegan aquí preguntas del auditorio, nos dicen, ¿puedes dar más información del reporte del DNUE? ¿En qué estado se crecen más las empresas, los negocios? Con mucho gusto, mira, te voy a dar los primeros 10 lugares. Gracias por tu pregunta. Según este estudio, reitero, este estudio que lo publica el INEGI, dice que la primera entidad donde se generan más empresas es el Estado de México.
Segundo lugar lo ocupa la Ciudad de México. Tercer lugar, Jalisco. Cuarto lugar, Puebla. Quinto lugar, Veracruz. Guanajuato viene en sexto lugar. Michoacán en séptimo. Oaxaca, Chiapas y Nuevo León. Reitero, este dato, esta información que yo lo estoy compartiendo al aire, la publica, la emite el INEGI. ¿Cuáles serían las estrategias para digitalizar los modelos de negocios tradicionales, estimado Adolfo? Mira, la estrategia primero es identificar todos tus procesos que son repetitivos. Primero es identificar, obviamente, y hacer un análisis de cómo están tus procesos, que le llamo los procesos core, los más importantes. Es correcto. Y ahora sí que yéndote a su cadena de valor, realmente cuáles son los que te generan tu negocio y cuáles son los de soporte. Si tú identificas estos grandes procesos, cómo está llevando a cabo, el segundo paso es identificar cuáles son aquellos que son situaciones de procesos de apoyo, que te están apoyando, que están funcionales, que son transversales, pero que son repetitivos. Y una vez que sabes que son repetitivos, esos sí son susceptibles de digitalizar. Esos sí son susceptibles de llevar a cabo con una forma de tecnología más avanzada. Y esto de avanzada ahora sí que no se nos asusten. Ahora sí que cualquier universitario tiene en sus manos, a través de un smartphone, tiene la digitalización para llevar a cabo, creando una app inmediatamente de una forma muy general. Es más, hasta a través de un chatbot lo puede llevar a cabo su digitalización. Entonces, la verdad es que sí hay una forma de que cuando tú reconoces que hay una forma de venta repetitiva, o que es una compra repetitiva, o que tú le estás llevando a cabo ciertos controles, ya que es al día o al mes que estás generando, digitalízalo. Y es muy sencillo, muy rápido, pero eso sí, ten los candados suficientes para que digitalmente tengas la seguridad de que lo que va a hacer es total y tiene su exactitud correspondiente. Y la ciberseguridad, si te vas a meter en el mundo digital, tener bien delineado este tema, que tengas todo este tema bien planchado. Y fíjate, José Luis, perdón que te interrumpa, pero precisamente una de las partes de mitigar el riesgo de ciberseguridad, y se llama, ahora sí, comparte el riesgo. Comparte el riesgo, ¿por qué no terciarizar esa parte de la ciberseguridad de tus servidores, etcétera, etcétera? Y con ello, ya tu mitigación de la ciberseguridad lo estás llevando a cabo en una forma muy, muy corta que está generando, ¿no? Eso es muy importante, estimado Adolfo. Llegan unas preguntas aquí. ¿Pueden dar algunas fuentes de financiamiento? Bueno, ahorita yo contesto, ahorita yo les doy las mías. Vale. Pero pues mira, realmente las fuentes de financiamiento que sí existen, sí acércate al sector financiero, definitivamente. No veo otra forma que esté generándose de otro índole. Sin embargo, también hay fuentes de financiamiento pues, a través de bolsa, etcétera, etcétera. Depende mucho de tu organización, así es, de tu valor, de tu hacia dónde estás generándose para saber qué fuente de financiamiento es la que necesitas, porque aquí recordemos que todos los comentarios y todo lo que hacemos aquí es de aplicación general, sí, pero todo debe de ser un traje a la medida, a lo que usted esté dado de alto con su actividad económica, que esté dado de alta en el sistema de atención tributaria, a lo que usted se dedique, pues tendremos que buscar una línea de financiamiento. No es lo mismo una línea de financiamiento para un emprendimiento, para levantar capital, para una pyme, para una mediana, un corporativo, alguien que ya esté en bolsa, ¿no? Entonces, para ubicarlos en este tema, más ejemplos, con mucho gusto. Mira, si tú buscas financiamiento para las startups, como me dice aquí tu pregunta, podemos recurrir a las fintech, reitero, para las fintech que ya están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Me dice, soy una organización de la sociedad civil y busco financiamiento. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si tú eres una organización de la sociedad civil, también hay fintech del crowdfunding que te pueden apoyar, que te pueden fortalecer en ese tema, nada más que hay, ojo, aquí esta es una invitación para los inversionistas, así como hay inversionistas que dan su aportación vía un donativo, pues listo. Pero si viene Adolfo y dice, no, yo quiero que el donativo sea deducible de impuestos y tu organización no es sujeta de estos donativos, ahí las dos vertientes. Ya decidirá cada inversionista si
requiere un recibo por ese donativo que va a hacer a un tercero, a una asociación civil, o si nada más le vas a dar a cambio una playera, algún souvenir, un banner por esa aportación para tu causa. En esta parte, otro ejemplo aquí, en el ejemplo de las SOFOMES, de las SOFIPO, de las cajas de ahorro, reitero, necesitas voltear a ver a esas organizaciones y voltearte a ver a ti dentro de tu organización cuánto es lo que necesitas para que el financiamiento sea acorde a tu capacidad de pago, acorde a la línea de trabajo, a lo que tú estás buscando. Digo, ya bien lo comenta el contador Adolfo, pues lo más tradicional pues es el sistema financiero mexicano, ¿verdad? Es ir a tocar la puerta de algún banco y listo. Sigamos, estimado Adolfo. ¿Qué otras estrategias podemos compartir al auditorio para mitigar estos riesgos? Fíjate que uno de los puntos, además de analizarlo, de identificar cuáles son estos riesgos, cómo está generando, es precisamente cómo tu organización tiene la cultura de administración de riesgos. O sea, qué tanto conoce la administración, qué tanto conocen los empleados, qué tanto conocen tus proveedores y tus clientes con respecto a control interno. Ese control interno que es muy importante y que a veces parece ser burocrático, sin embargo, cuando está bien diseñado, evita muchos problemas. Y yo te diría, la principal mitigación está dentro, qué cultura que estás teniendo sobre eso, qué tanto conocimiento, que si esta cultura de control interno está alineado a tus valores de la empresa y cómo lo estás generando, y además de la empresa, cómo lo estás dispersando a todas las partes que están interesadas y tus stakeholders. Esto es muy importante, estimado Adolfo. Me gustó mucho esa respuesta, porque tenemos que hacer aquí, si estuviéramos hablando de un tema de calidad, de una sensibilización. Cuando se va a permear, se pretende permear, adoptar la calidad en el ISO 9000-2015, siempre se prevé, se sugiere, se recomienda que sea una sensibilización a la calidad. Y en esta parte del control interno es fundamental hacer este tipo de circunstancias. ¿Cuántos problemas nos podemos ahorrar si tuviéramos un control interno bien delineado, que toda la organización lo adoptara, para que cuando llegue el profesional de la contaduría pública y haga una evaluación precisamente de control interno, va a arrojarle una matriz de resultados para ver si profundiza sus pruebas selectivas en esas partidas o con lo que ya ese previo control interno, ese cuestionamiento interno que hizo dentro del capital humano, se da por suficiente y puede tener una matriz de decisión, si profundiza o nos vamos en otro tema. Sí, totalmente. Fíjate, uno de los puntos y metodologías de control interno que más funcionan es la metodología de un top-down. O sea, la cultura, la situación del control interno viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba y no de la operación hacia la estrategia, sino más bien es de la estrategia hacia la operación. Y cuando un control interno realmente tiene estas funciones de que está delimitado, de cómo llevar a cabo, qué generar, qué bases sobre los valores que está teniendo tu estrategia, entonces el control interno funciona. Si tú pones un control interno en tu operación, decir, bueno, yo sé que en estos momentos yo tengo que hacer una transferencia, déjame decirte, una transferencia bancaria, pongo controles internos nada más por una transferencia bancaria, pues la verdad es que este no es un control interno per se, este es un candado, esta es una situación que está llevando a cabo. Pero si yo tengo delimitado que deben de existir políticas, procedimientos, roles y responsabilidades antes de determinar ese control interno, entonces ahora sí estoy haciendo las cosas correctas. Y eso es un enfoque de arriba hacia abajo. Es correcto, estimado Adolfo. Vamos a darle también la bienvenida a la entrevista al contador público certificado Juan Carlos Bojorge Pérez, presidente del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores. Estimado Juan Carlos, bienvenido a Radio Anáhuac y de Empresario a Empresario. José Luis, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, con el honor de acompañar a nuestro presidente y contento también de estar aquí con tu audiencia. Y aquí solamente los presidentes. El de Empresario y Radio Anáhuac. Adolfo, Juan Carlos, nos quedan 7 minutos para terminar la emisión del día de hoy. ¿Cuáles son sus planes a corto plazo como Colegio de Contadores? Bueno, mira, ahí me atrevo a contestar directamente, porque la verdad es que
como estamos en bienios, esto es a corto plazo, en abrir y cerrar de ojos ya se te ve el bienio. Pero sí, definitivamente son 3 puntos importantes. Uno es cumplir con la excelencia del Colegio de Contadores Públicos, de todos nuestros socios y todo el público en general y toda la sociedad en general. El otro punto es generar y crear la fortaleza de un trabajo en equipo. El trabajo en equipo en el cual no solamente nuestros socios, nuestra gente que está en diferentes comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México, que realmente es la materia prima, lo fundamental que está generando para que nosotros subsistamos, sino también la parte de trabajo en equipo de todos nuestros colaboradores. Y finalmente yo te diría la lealtad. Entonces, cuando ponemos sobre la mesa de que a corto plazo es esta parte de excelencia, trabajo en equipo y lealtad, los fundamentales para trabajar en una forma coordinada, nos genera la sustentabilidad del colegio. ¿Y por qué lo tenemos que hacer así? Porque precisamente estamos cumpliendo 75 años de nuestra fundación de este gran colegio, que es un hito que parecería ser 75, pero la verdad es que es un hito de sustentabilidad. Más que nunca el colegio está vivo, más que nunca el colegio está fortaleciéndose. Gracias a los grandes socios que tenemos en el Colegio de México, lo estamos llevando a cabo con una forma de no solamente dar cursos y capacitación, actualización de vanguardia, porque ya tenemos ahora sí la parte digital, tenemos e-learnings, tenemos todos los puntos, sino también de un punto de vista de innovar hacia los jóvenes. Muy importante. Juan Carlos. Pues mira, José Luis, la verdad es que en este caso el Consejo Consultivo es un órgano que está a disposición del presidente. El presidente es quien lleva, en este caso, la gestión del colegio, quien marca la ruta, la pauta, las acciones. Y nosotros estamos en un modelo a petición de poder aconsejar. El Consejo Consultivo se integra por todos los expresidentes, quienes ya hemos estado en esa posición y hemos tenido el privilegio de ayudar y colaborar en el trabajo. Y la verdad es que sumados, apoyando las ideas de Adolfo, sumados también en esta, pues vamos a decirlo así, en este reconocimiento, en este festejo de 75 años, pero como Adolfo lo ha dicho, hay que mirar para adelante, ¿no? Las organizaciones se celebra el pasado, pero se trabaja en el futuro. Entonces yo creo que es una parte fundamental que el colegio ha demostrado a través de todos los tiempos, desde que nace en 1949 y todas las épocas que ha pasado, los 70, los 80, los 90, todas las crisis que nos han podido presentar, y que el colegio sigue vigente, sigue actuando. Adolfo lo decía ahorita, en esta condición inclusive hasta de innovar, de ver más allá, de acercar a los jóvenes, y de alguna forma este compromiso que él asume con su comité va marcando esta nueva época, este nuevo dinamismo, que obviamente desde el Consejo Consultivo lo vemos muy bien, estamos muy satisfechos por esta labor, y nosotros un poquito apoyando, sin meternos, porque es una consigna muy específica y que respetamos profundamente esta figura de respeto a nuestras propias normas, y que decimos, estamos atentos, no intervenimos, y él es el que está llevando a cabo estos logros, porque ya hay varios logros. Él tiene 3 meses que llegó y ya tenemos algunas inauguraciones de espacios, ya tenemos cosas nuevas que se hacen en el colegio, ya ves un ánimo distinto, en fin, o sea, creo que es la grandeza que el colegio manifiesta, es ese gran cariño y ese amor que los socios le tenemos, y cuando tenemos esta oportunidad de asumir el cargo, bueno, pues nos desbordamos. Yo creo que es el caso ahorita de Adolfo, ¿no? Estimado Adolfo, siempre hay una frase que me gusta en estos temas para las personas que llegamos a ocupar algún puesto en una organización tan importante, en el caso de ustedes, en el Colegio de Contadores Públicos de México. Dice que se nos recuerda por lo que hacemos. ¿Cómo quieres pasar a la posteridad apenas que vas llegando, para que vayas haciendo tu plan de vida como presidente del Colegio de Contadores Públicos de México? Fíjate que ya me han preguntado inclusive yo creo que fue la primera entrevista que me hicieron en el día 1, y le digo entrevista, fue mi esposa la que me dijo. Y la verdad es que, y le contesto, y te contesto lo mismo, quiero ser recordado como una persona que junto con su comité ejecutivo generó la parte de la sustentabilidad del colegio. Y sustentabilidad no hablo solamente de la parte de cómo están las condiciones de clima, de ser una empresa socialmente responsable, etcétera, etcétera, sino que sea para los próximos 75 o más años, que sea que a través no solamente de nuestra actuación, sino de las alianzas estratégicas que estamos haciendo,
sea sustentable el colegio hacia el futuro. Eso es muy importante, pensando de todo que la visión del contador público es empresarial. Es empresarial y cuando estamos platicando en el eje del programa de hoy, quisimos desmarcarnos del tema fiscal para abordar, compartir con el empresario que hay cosas más dentro de lo fiscal, sí es importante, pero hay cosas más interesantes de estar hablando de los modelos de negocio, de las estrategias, de los planes de negocios, de cómo mitigar los riesgos. Eso es más interesante porque lo fiscal forma parte de. Pues sí, mira, finalmente es a lo que me dedico profesionalmente. Es apasionante porque hoy más que nunca la reinvención de los modelos de negocio de todos los empresarios y de todas las compañías debe considerar el clima en donde está, los valores de su compañía, de cómo está generando, la confianza y la evolución de todas las expectativas de los grupos de interés y no solamente los resultados finales, sino esas expectativas que están alrededor de cada uno de nosotros, de cada uno de los empresarios. Eso es lo fundamental que deben estar buscando. Pues el programa se terminó. Me gustaría mucho volverlos a invitar, Adolfo, Juan Carlos, para que sigamos platicando de estos temas. Digo, el tema de los negocios con una visión de la contaduría pública. Me gustó esta frase cuando estábamos desde la universidad por ahí, en la escuela superior. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Totalmente. Juan Carlos, Adolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues los quiero comprometer aquí al aire para tenerlos próximamente aquí y seguir con estos temas para seguir platicando de empresario a empresario. Adolfo, nos vamos. Un gusto, un placer. Muchas gracias. Un gusto aquí estar contigo, José Luis, y la verdad es que también muy contento de que están por iniciar los festejos. Adolfo hoy te anunciaba 75 aniversarios, pero ya también nos prometió que va a haber festejos durante un año. Entonces, la verdad es que a la expectativa y en la celebración, y que estos festejos no necesariamente va a ser fiesta, sino trabajo, capacitación, presencia en la sociedad, presencia en medios. Así es como el colegio festeja. Es correcto, genera el cambio. Así es. Estimado auditorio, muchas gracias por estar con nosotros. Yo lo invito, lo convino, lo espero el próximo jueves para seguir platicando de empresario a empresario. Y recuerde que si usted quiere tener más datos de esta importante entrevista, búsquenos en Spotify, en iVoox, como de empresario a empresario, Facebook y YouTube con Radio Anáhuac. Ahí tiene las alternativas. Vamos a estar dándole retransmisión a esta entrevista para que contestar todas las preguntas que nos hicieron. Ya están aquí planteadas en el desarrollo del programa. Yo soy José Luis Sánchez Daluz. Me despido y nos esperamos el próximo jueves. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Anáhuac, 1670 AM.